649 del Código Civil. Por favor. Artículo 1649. El contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir cada una con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. Entonces, como ven, de esa definición perfectamente podemos extraer cuáles son las características que tiene el contrato de sociedad. Entonces te dice que el contrato de sociedad es aquel en el cual dos o más personas convienen en contribuir cada una con la propiedad o el uso de las cosas o con su propia industria a la realización de un fin económico común. Entonces, como vemos, se te requiere el concurso de voluntades de dos más personas. ¿Quiénes son estas personas? Los socios. No hay límite en cuanto a la cantidad de socios. Eso va a depender de la actividad realizada y del convenio que hayan entre las partes. Pero la ley no te establece un límite en cuanto a la clase de asociados. Lo que sí va a establecer el Código de Comercio es que pueden existir diferentes tipos de socios. Es cuando ustedes ven en algunas compañías, por ejemplo, antes en la electricidad de Caracas, en CanTV, habían socios A, B, C, porque esa categoría y lo que iba a depender era de las obligaciones de los socios. Entonces, te dice, adelante. Que vaya yo para allá. Entonces, bueno, estábamos hablando, ¿verdad?, del contrato de sociedad y estábamos hablando de las características, cuáles son los que van a constituir. Estábamos hablando, para particular, de los socios o del conjunto de personas que van a constituir esa compañía. En segundo lugar, tenemos la contribución, o sea, ¿con qué van a contribuir esas personas? Cuando vas a constituir una compañía, necesariamente tienes que establecer, dentro de todos los requisitos que te exigen, el capital con que va a trabajar esa empresa. Ese capital que van a distribuirse entre los socios, de acuerdo a la cantidad de acciones que asuma cada uno, lo pueden pagar o en dinero, que en este caso, si lo va a pagar en dinero, tendrá que ir, una vez que se solicita el nombre de la empresa en el registro mercantil correspondiente y ya tiene el proyecto de esa empresa, o sea, el acta constitutiva prácticamente, vas a un banco, solicitas una apertura que se llama una cuenta para una empresa en constitución, el banco te abre la cuenta y tú depositas el monto de lo que vas a aportar, así como todos los demás, por supuesto, tienen que ir a una sola cuenta, no es que van a habilitar aquí en un banco distinto. Entonces, mientras eso es un dinero que queda en depósito en el banco hasta que la compañía sea totalmente constituida. Una vez que la compañía quedó legalmente constituida,
Entonces, tú vas al CENIAC, sacas el RIF de la compañía y con el RIF y copia del acta constitutiva la llevas al banco y es allí donde ellos te dan carta blanca para que tú puedas disponer de ese dinero. Si lo quieres disponer todo de una sola vez, lo dispones. Eso no tiene límite. Entonces, ese es en el caso de que lo vayas a hacer por dinero, en efectivo. Pero también se puede hacer a través de inventario, que es cuando los socios aportan bien a la compañía. Dependiendo a lo que se vayan a dedicar, entonces tú aportas X cantidad de bienes y en ese caso se hace el inventario, lo realiza un contador público colegiado y lo firman todos los socios. Pero también hay el caso donde tú das tu conocimiento, tus ideas, también las puedes aportar. Y por supuesto el fin lucrativo. No hay empresa fin lucrativo, no hay empresa que no tenga un fin lucrativo, porque las que tienen función social son las asociaciones civiles sin fines de lucro, pero las compañías anónimas. Sociedades no tienen que ver nada con las cámaras de comercio, ¿cierto? Sí, bueno, sí, no. Tú puedes tener tu empresa y nunca la registras, pero si quieres, pues te registras en la Cámara de Comercio porque es como dar ciertas contribuciones, pero sobre todo las empresas que importan, que se dedican a ciertas actividades, entonces se inscriben en la Cámara de Comercio, pero no es obligatorio. Tú puedes perfectamente funcionar si estás inscrito en la Cámara. Vamos a ver que existen diferentes clases de sociedades. No, sociedades. Estamos hablando de la empresa como tal. Entonces, la sociedad como tal la podemos clasificar de acuerdo a la naturaleza. Pueden ser mercantiles o civiles. Por supuesto que las empresas mercantiles son todas aquellas, como vimos de acuerdo al contrato, donde se unen dos o más personas, aportan un capital para realizar una actividad que va a ser objeto de la empresa y tener un fin económico. Luego tenemos las civiles, que las civiles las van a inscribir en el registro inmobiliario. Las mercantiles, siempre registro mercantil. Ustedes van a leer muchos libros, porque como hemos hablado varias veces, que nuestro Código de Comercio, lejos de haber sido modificado y actualizado, lo que se ha ido es como desmembrando, y muchas materias que estaban establecidas dentro del Código de Comercio se han sancionado leyes especiales, como es la ley de la actividad aseguradora, la ley de comercio marítimo, la ley de banco y otras instituciones financieras. Entonces, en vez de modificar el código, bueno, hay un proyecto hace muchos años, una gaveta allá en la asamblea, pero con que no se ponen de acuerdo y no lo sancionan, sino que han ido desmembrando el doble código. Entonces, ustedes, dependiendo del libro que lean por allí, van a encontrar que te dice que las actas constitutivas, las empresas las pueden registrar en los tribunales civiles. Eso fue un comienzo. En un principio, el registro de las empresas la llevaban a los tribunales civiles. Pero una vez que se sancionó la ley de registro, que después fue modificada por la ley de registro y notaría, se crearon los registros mercantiles, los registros civiles, y entonces se le atribuyó a cada quien su competencia. Entonces, los registros mercantiles solo se registran las empresas, sean compañías anónimas. Bueno, las SRL prácticamente desaparecieron, ¿verdad? Y desaparecieron a raíz de las distintas creo que la SRL es una cooperativa, ¿no? No, SRL es Sociedad de Responsabilidad Limitada, pero la Sociedad de Responsabilidad Limitada, el código te establecía que para constituirla necesitaba un capital de 20.000 bolívares. Entonces, imagínense, cuando
la primera reconversión, la segunda, 3 reconversiones, ¿cuánto es ahorita 20 bolívares? 0,00 como 565 son 11, más 6 son 10, bueno, a ver, al 2 me lo ponen 17 ceros al lado. 17. ¿Qué pueden comprar con eso? Nada. Y no se dictó ninguna disposición para regular eso. Entonces, ¿a qué fue lo que se llegó? A que cada vez que una persona tenía registrada una SRL, o Sociedad de Responsabilidad Limitada, el registro le devolvía la actividad y le decía que se convirtiera en compañía anónima. Por eso es que las SRL desaparecieron por el problema del capital. ¿Cuál era la diferencia entre las SRL y las compañías anónimas? Que las SRL, una el capital, que te decía que era 20.000 bolívares, y otra que en cuanto a la responsabilidad, no se creaban acciones, sino cuotas de participación. Entonces los accionistas, los participantes de las SRL, lo que tenían era cuota de participación. En la compañía anónima tienen acciones, ¿verdad? Que pueden venderlas en la bolsa, pueden... Entonces por eso, ese tipo de compañía prácticamente quedó en desuso. Está en desuso. Igualito pasa con las compañías en comandita por acciones y la compañía comandita. ¿Por qué? Porque en la comandita te exigen que un grupo de los accionistas se conviertan en garante de la empresa. Entonces, claro, puede ser garante de todos los demás. No. Cada quien va a ver, en cambio que en las sociedades anónimas o compañías anónimas, tu responsabilidad es por el monto de tus acciones, hasta el monto de tus acciones. Esa es la responsabilidad. Entonces, este otro tipo de compañías han tendido a desaparecer, porque, claro, en ese momento, hace 55, fue la última modificación del código anterior. No hubo ningún tipo de modificación al respecto y lo que han tendido es a desaparecer. Luego tenemos, entonces les decía, las sociedades civiles y sociedades mercantiles. Las sociedades civiles se inscriben en el registro mercantil de la circunscripción judicial donde va a operar, donde va a funcionar. Aquí en Caracas tenemos en la avenida Andrés Bello 2 registros mercantiles, el primero y el segundo. A una cosa, esa enumeración del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto no tiene ninguna relevancia, ninguna importancia. Tú puedes inscribirlo en el que más comodidad te dé. Es decir, si te es más cómodo llegar al quinto, vas al quinto, si quieres el primero, pero no es... Porque esta es la jurisdicción, el área metropolitana de Caracas. Entonces tienen 2 en la avenida Andrés Bello, en el edificio Centro Andrés Bello, el primero y el segundo. Luego tienen en Plaza Venezuela, donde está la previsora, no, bueno, esto pasaron, el cuarto. El quinto está en Chuao, en la avenida principal de Chuao. Y el séptimo está en los tribunales penales, abajo, en la planta baja de los tribunales penales. Luego tenemos, como vieron, que no les hablé ni del sexto ni del quinto, porque el quinto está el sexto está en La Guaira y el quinto en Los Tecnos. Ya, los otras circunscripciones. Por supuesto que si tú inscribiste tu compañía acá y posteriormente te quieres mudar a otro estado, sencillamente tú pides copia certificada del expediente a los fines de inscribirlo al lugar donde te vas a ir. Tuya, Bolívar, donde te vayas, entonces tú inscribes la empresa allá. ¿Por qué? Porque tú vas a tributar donde la empresa tenga el asiento principal de su negocio. Entonces, en las asociaciones civiles, que son las llamadas sin fines de lucro, que son las por lo menos de
Universidad de Santa María es una asociación civil. Y todas aquellas asociaciones civiles se inscriben en el registro subalterno, que ahora se llama registro inmobiliario. Antes se le llamaba registro subalterno, ahora son inmobiliarios. Allí van a inscribir todo lo que sea relativo a inmuebles, compra de inmuebles, venta, hipoteca y las asociaciones civiles sin dinero. Las cooperativas, hay los fondos de cooperativas donde deben estar registradas. Las cooperativas anteriormente tenían un trato distinto al que se le está dando ahora. ¿Qué pasó? Que las cooperativas eran unas asociaciones supuestamente sin fines de lucro y por lo tanto no estaban obligadas a tributar, no pagaban impuestos sobre la renta. Pero ¿qué pasó? Que de tiempo acá todo el mundo entonces constituía era cooperativa. Sí. Una panadería, una cooperativa. Entonces, ¿qué pasó? Que el Estado se dio cuenta que lo que estaba sucediendo con esto es una evasión de impuestos muy alta, que todos se iban a la cooperativa. Y por eso es que ahora sí son objeto de tributación. Las cooperativas tienen que declarar sus ganancias o sus pérdidas, lo que hayan tenido. También vamos a encontrar que hay unas sociedades regulares e irregulares. Bueno, las sociedades irregulares son aquellas sociedades en las cuales existen los socios se pusieron de acuerdo los socios y saben quién es el objeto y el capital, pero no la registran. Al no registrarse, esa compañía es de hecho, no de derecho. ¿Qué consecuencias acarrea este tipo de compañías? Que las obligaciones que contraigan van a caer en cabeza del que la realiza. Pueden ser 3 socios, 4 socios, no importa. El que realizó el acto, ese es el responsable, hasta con su propio patrimonio. Va a responder con todo. Cuando la compañía se constituye legalmente, que se registra, por supuesto que la compañía tiene un patrimonio, ¿verdad? A la hora de cualquier problema, la compañía va a responder con su patrimonio. En el único caso en el cual la compañía anónima puede arrastrar a los socios en los procedimientos de atraso y quiebra, que lo van a ver en el semestre que viene, en el noveno. Allí sí, entonces van a responder los socios, inclusive con su propio patrimonio. ¿Ah? En atraso y quiebra. En atraso y quiebra. Bueno, el atraso se te da en un plazo. El procedimiento de atraso le dan al comerciante un plazo para que pague, ¿verdad? Con ciertas limitaciones y ciertas vigilancias. En la quiebra sí es más grave, porque entonces en la quiebra abarca a los socios, como les dije, hasta con su propio patrimonio. ¿Qué significa? Si supongamos el socio casado y no realizó calculaciones matrimoniales, entonces se supone que hay que proceder como una liquidación de comunidad. Se liquida la comunidad, se le entrega al socio a la quiebra y correspondiente al socio y la otra parte al otro cónyuge. Y hablo de cónyuge porque acuérdense que ahorita son comerciantes tanto el hombre como la mujer indistintamente. Entonces, si es el hombre el comerciante, a la mujer le entrega el 50% de los bienes correspondientes a la sociedad conyugal y el otro 50% va a la quiebra. Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, si este socio tiene su esposa, como dice usted, él parte en la comunidad conyugal. Se liquida la comunidad. Se liquida, disculpe, se liquida la comunidad conyugal, la de la esposa está salva, pero la de él es la que va a la quiebra. Sí, a menos que ella que los socios haya consentido en la obligación. Si el otro socio consintió en la obligación, todo va. Todo va para allá.
todo va para la quiebra. O sea, la quiebra es un juicio bastante gravoso. Es gravoso, porque uno que te afecta todos los bienes, otro hasta dependiendo la calificación del tipo de quiebra, si es fraudulenta, sí, en cierto punto también hasta la libertad de la persona. Ahí. Sí, porque dice habido de por haber. Va con tu bien habido de por haber, dígame. Creo que es no sé si es un tema va a futuro, no sé. Una referencia entre la diferencia entre una compañía anónima y una cooperativa, no sé si lo veremos. No, son distintas, son totalmente diferentes. La cooperativa la tienes que registrar en el registro civil, no en los registros mercantiles. Dice registro civil, son registros públicos, ¿no? Todos son públicos. Pero Registro inmobiliario. se llama subalterno. Antes se llamaban subalternos, ahora son Movilidad. registros inmobiliarios. Esas cooperativas tienen en cierta ventaja porque ellos no pagan los impuestos que sí. Ahora pagan todo. Por eso que cesaron, hace todo el mundo quería registrarla, ya ahora tienen que pagar impuestos. Tal cual como una compañía. Vamos a leer lo del Código de Comercio el 2000 y el 2001. 2001 y 2002. ¿Del Código Civil o del Código de Comercio? Perdón, 200. Artículo 201. Establece: las compañías de comercio son las especies siguientes. Son de las especies siguientes. 1. La compañía en nombre colectivo, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de todos los socios. 2. La compañía en comandita, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por la responsabilidad ilimitada y solidaria de uno o más socios, llamados socios solidarios o comanditantes, y la responsabilidad limitada a una suma determinada de uno o más socios, llamados comanditarios. El capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones. 3. La compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. 3. La compañía de responsabilidad limitada, en el cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado dividido en cuotas de participación, las cuales no podrán estar representadas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Primera parte. Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de las de los socios. Hay además la sociedad accidental o de cuenta en participación, que no tiene personalidad jurídica. Y la compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple o por acción existen bajo una razón social. ¿No? 202. Artículo 202. La compañía anónima y la compañía de responsabilidad limitada deben girar bajo una denominación social, la cual no puede referirse a sujeto o bien
formarse con cualquier nombre de fantasía o de persona, pero deberá necesariamente agregar la mención de compañía anónima o compañía de responsabilidad limitada, escritas con todas sus letras o en la forma que usualmente se abrevian, legibles sin dificultad. Ok, entonces, como estábamos viendo, las clases o diferentes tipos de sociedades que existen, actualmente lo que queda o lo que toda la gente utiliza son las compañías anónimas, ¿verdad? SACA o SAICA. Las SACA son aquellas compañías anónimas de capital autorizado y las SAICA son compañías anónimas de capital inscrito. Entonces, porque como les decía, la SRE desaparecieron y estoy en clase, le digo yo que es una cosa seria, por eso que veo que me den la dirección, pues, y es también tenemos sociedades nacionales y la extranjera. 354. 354. La extranjera. Artículo, sección 11ª de las sociedades extranjeras. Artículo 354. Las sociedades constituidas en país extranjero que tenga en la República el objeto principal de su explotación, comercio o industria se reputarán sociedades nacionales. Las sociedades que constituidas también en país extranjero solo tuvieran en la República sucursales o explotaciones que no constituyan su objeto principal conservan su nacionalidad, pero se le considerarán domiciliadas en Venezuela. Una y otras sociedades, si son en nombre colectivo o en comandita simple, deben cumplir con los mismos requisitos establecidos para las sociedades nacionales. Y si son sociedades por acciones, registrar en el registro de comercio del lugar donde está la agencia o explotación y publicarán en un periodo de su localidad el contrato social y demás documentos necesarios a la constitución de la compañía conforme a las leyes de su nacionalidad y una copia debidamente legalizada de los artículos referentes a esas leyes. Acompañarán, además, para su archivo en el cuaderno de comprobante los estatus de la compañía. 355. El 355 establece. Artículo 355. Las sociedades a que se refiere el artículo anterior tendrán en Venezuela un representante, el cual se considerará investido de plenas facultades, excepto la de enajenar la empresa o la concepción, si esta facultad no se lo hubiere dado expresamente. Ok, entonces vamos a ver, las sociedades nacionales son todas aquellas compañías que han sido inscritas aquí y que operan dentro del territorio nacional, excepto aquellas compañías extranjeras que fueron inscritas en el extranjero, pero que tienen su asiento principal en Venezuela. Al tener el asiento principal en Venezuela, por supuesto, y cumplir con todos los requisitos del Código de Comercio y demás leyes, se reputan nacionales. Y serán extranjeras aquellas empresas en las cuales están constituidas en el extranjero y que su asiento principal no está en Venezuela. Tendrán simplemente una sucursal, una agencia y cumplen con ciertos requisitos como es la tributación, que eso no lo van a perdonar, pero se reputarán
extranjeras, son empresas extranjeras. Aquí, en cuanto al compañero que estaba preguntando por las cooperativas, esas están establecidas en el 353. Sección 10ª de las sociedades cooperativas. Artículo 353. Todo lo relativo a las sociedades cooperativas se regirá por leyes especiales y sus reglamentos. No están establecidas en el Código de Comercio. ¿Qué artículo es? 353. Hay que mandar una guía, mira, una cita ahí, llega. También tenemos las asociaciones en cuenta de participación. Las asociaciones en cuentas de participación están reguladas en el 359 del Código de Comercio. Aquí este tipo de sociedades se caracteriza porque ¿en qué consiste una cuenta en participación? Donde dos o más empresas van a participar en un negocio determinado, pero manteniendo su personalidad jurídica independiente. Cada uno sigue con su personalidad jurídica y con sus obligaciones. O sea, ellos en qué van a participar en ese caso, solo en los pérdidas o en los beneficios que produzca ese negocio, porque ellos se van a asociar para una actividad determinada. Vamos a suponer la empresa X, que es una constructora, suscribió el contrato para construir la autopista de Oriente, que tiene como 200 años construyendo sin nada que la termine. ¿Qué pasa? Esta es una constructora hace carretera, pero ¿qué pasa? Ella, su especialidad es carretera, pero no puente, por ejemplo. Hay otra que su especialidad es construir puentes, la parte hidráulica de construir puentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ellos se asocian en una cuenta de participación. ¿Por qué? Porque en ese tramo de carretera hay que construir un puente o dos o tres puentes, ¿verdad? Entonces, ellos se asocian a través de un documento que puede ser público o privado para que esta constructora de hacer los puentes le construya esos dos o tres puentes. Pero la negociación es entre ellas dos, Y ellas mantienen su... Cada una mantiene su personalidad jurídica y cada quien va a tributar independientemente. Ellos simplemente que se van a distribuir los beneficios o las ganancias que hayan obtenido de esta contratación. O sea, prácticamente no es una compañía, es un contrato que se realiza, ¿verdad? El contratante de la obra, digamos el que contrató la construcción de la carretera, no forma parte de ese fuente de participación. El que le va a responder a él es la empresa contratante de la reconstrucción. Cuando ellos hacen este contrato de asociación en cuenta de participación, ellos pueden aportar o los conocimientos técnicos que tengan o maquinaria, porque de repente, bueno, no solo tengo la experticia para construir puentes, sino que se requieren tales y tales equipos que son necesarios, que son específicos para eso. Entonces, él los aporta. Concluida la obra, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Entonces, bueno, ¿qué ganancia hubo? Tanto para ti, tanto para mí, de acuerdo al porcentaje que acordaron en el momento de constituir el contrato. Entonces, bueno, de esto, el 40, el 60, el 20, no importa. El monto que ellos hayan acordado se lo distribuyen. Si por una casualidad hubo pérdida, también tienen que asumir las pérdidas. En cuanto a los bienes que aportaron, en ese caso, ellos pueden optar por venderlos y distribuirse el precio del valor, o cada quien asume, bueno, a mí me toca tanto de ganancia y aquí está este equipo que vale tanto, bueno,
toma el equipo, la diferencia o llévate el equipo, así es que lo distribuye, pero cada empresa, cada consorte mantiene su independencia y su personalidad jurídica y cada quien va a cumplir con lo que le exige la ley, o sea, con los tributos, sean patentes, o sea, CNA, o sea, impuestos sobre la renta, independiente. Ok, vamos a leernos en 359. Sección 12ª, cuentas en participación. Artículo 359. La asociación en participación es aquella que un comerciante o una compañía mercantil da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones o de todas las de su comercio. Puede también tener lugar en operaciones comerciales hechas por no comerciantes. El 356. 356. Artículo 356. Eso es lo que dice. Las sociedades extranjeras que no tengan en Venezuela sucursales ni explotaciones pueden, sin embargo, hacer negocios en el país y comparecer en juicio ante los tribunales de la República como demandantes o como demandadas, quedando sujetas a las disposiciones sobre no domiciliados. Así, estas sociedades como las indicadas en el segundo aparte del artículo 354 pueden adquirir la nacionalidad mediante manifestación hecha por escrito por el representante de la compañía ante el juez de comercio de la jurisdicción donde tenga o decida fijar su domicilio. Este escrito se registrará y publicará junto con los demás documentos indicados en el artículo 354 si no estuvieran registrados, los documentos ya registrados. Ok, entonces bueno, esos artículos no hacen más que establecer la fundamentación jurídica de lo que le acabo de explicar, en qué consiste las cuentas en participación. Este tipo de contratos, son contratos, son muy comunes, sobre todo en las empresas, en las conductoras, ¿verdad? Porque claro, no todas realizan el mismo tipo de actividad y tienen el mismo tipo de maquinaria específica para un determinado trabajo. En la construcción se utiliza muchísimo que se asocien para realizar obras en particular. Sí, ahora. Bueno, para la semana que viene ya empezamos a ver el contrato de sociedad. Ya descubrimos algunos un contrato data constitutiva y de repente le van a ¿Tú grabaste? ¿Me la pasas, por favor? Hoy. ¿Seguro? ¿El lunes cuál? Yo llegué tarde, no, pero yo lo consigo. Ah, pero tú me la pasaron. Sí me la pasaron. Ah, sí me la pasaron. Pero pásame, fue hoy.